Listo. Pues bienvenidos, muchas gracias por compartir, por estar con nosotros. Vamos a iniciar con este tema muy importante y muy relacionado con lo anterior. Hace 8 días veíamos el tema del suicidio, digamos que hablábamos de la muerte, ¿verdad? Pero principalmente de la muerte material. No estuvimos hablando de la muerte espiritual, que ese es otro tema también pues importante, pero nos hemos estado enfocando a la muerte del cuerpo, de la materia. El tema del día de hoy es la evolución, la encarnación y la reencarnación. Vamos a iniciar con una breve oración, que más que oración nada más van a ser unas palabras que, que poco a poco nos vayan llevando a sentir, a elevar el pensamiento, los sentimientos a nuestro Padre, a nuestros hermanos. Finalmente ese es el objetivo de la oración, ¿verdad? Que de alguna u otra forma, algunos de alguna forma más material lo realizamos, algunos otros ya con la capacidad más amplia de sentir, de emitir ese sentimiento noble, bueno, elevado, sin necesidad de palabras, sin necesidad incluso a veces de imágenes, de nada material, se puede emanar hacia nuestros hermanos esos sentimientos de amor. Sin embargo, dentro de todas esas formas diferentes que cada uno de nosotros tiene, eh, pues una de ellas es la palabra, ¿verdad? Bienvenida Marcela, bienvenidos. Qué bueno que nos dijo nuestra hermana para ampliar el texto. Permítanme un momento. Vamos a subir aquí. Creo que con eso queda bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces comentábamos que la oración tiene como objetivo hacer que nuestros sentimientos empiecen a fluir, empiecen a emanarse el amor, la caridad y todo lo que tiene que ver con la ley que nos ha entregado nuestro Padre. En ese sentido, la palabra puede llegar a ser muy poderosa, siempre y cuando esté conectada a los sentimientos, ¿verdad? Esté conectada al corazón, como luego se dice. En ese sentido, nosotros tenemos que empezar a practicar, a conectar nuestras palabras con nuestro corazón, preferentemente que sea espontáneo. Cuando nosotros nos aprendemos un texto, un párrafo, y lo repetimos, aunque tenga palabras muy bellas, llenas de amor, pero si nuestro corazón no alcanza a sentir y a emitir ese mismo amor, pues en realidad son palabras vacías. Es por eso que los rezos quedan en segundo término, se recomienda irlos dejando. Si a nosotros nos ayuda a elevar nuestro espíritu, nos ayuda a sentir amor por nuestros hermanos, pues está bien, podemos ocuparlos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de análisis en el cual nos observemos a nosotros mismos y nos preguntemos, ¿verdaderamente estos rezos están haciendo que mi corazón se llene de amor hacia mis hermanos? Y si en ese análisis sencillo, humilde, lleno digamos que lleno de verdad, logramos observarnos y nos damos cuenta que no estamos emanando amor hacia los demás, sino estamos emanando amor hacia el prójimo, hacia Dios, hacia la naturaleza, el universo, pues entonces tenemos que replantearnos y cambiar nuestra forma de orar. Entonces, la oración, repito, tiene que ver con esos sentimientos que nosotros tenemos, albergamos, emanamos en nuestro corazón, en nuestro pecho, en nuestro ser. Digo, decir corazón es un decir, no es solamente los sentimientos que podemos emanar a los demás, eso es lo importante. Dicho esto, pues vamos a decir unas palabras que nos ayuden a emanar esos sentimientos. Primero uniéndonos en grupo,
El día de hoy estamos reunidos buscando la presencia de nuestro Padre, buscando aprender un poco más para conocerlo y a través de ese conocimiento reconocer cuál es el camino que debemos de transitar para acercarnos a Él. Todos y cada uno de nosotros buscamos y nos esforzamos, aunque sea en estos instantes, para encontrar al Padre, para encontrar a Dios. Y en esa búsqueda es que este esfuerzo nos lleva a unificarnos, a unirnos, y estamos conectados el día de hoy para que a través de las enseñanzas, de las participaciones, logremos descubrir un poco de luz, una guía que nos vaya abriendo camino a la presencia del Padre. Sin embargo, ese conocimiento que nos va a acercar a Él, ese conocimiento que nos va a permitir entrar a las puertas de ese estado, a las puertas del plano donde existe el amor, no es más que lo que nosotros logremos hacer hacia nuestros hermanos, lo que nosotros les podemos entregar. Si nosotros les entregamos amor, caridad, vamos a entrar al plano del amor y de la caridad. Si nosotros entregamos a nuestros hermanos paz, vamos a entrar al plano más fácil de esa paz. Entonces ahí tenemos una llave, como si fuera un secreto, que no está oculto, que está a la vista, pero estando a la vista no somos capaces muchas veces de acercarnos. Sabemos en teoría que debemos de ser caritativos, sabemos que tenemos que amar. Sin embargo, cuando es hora de despedirnos del día, cuando llega la noche, buscamos al Padre y en nuestro corazón no palpita el amor, porque muchas veces en el día hicimos cosas contrarias. Insultamos a nuestros hermanos, nos molestamos o perdemos el tiempo en actividades que no nos dejan nada espiritual. Entonces, en todos estos actos llega el remordimiento, llega una desconexión por la cual nuestro corazón no puede palpitar ni en el amor, ni en la paz, ni mucho menos en la sabiduría. Solamente tenemos que hacer ese ejercicio de autoanálisis en el cual nos hagamos una propuesta, nos pongamos como objetivo que el día de hoy o al día siguiente, ahora sí, a cada oportunidad que nos encuentremos en la calle, hagamos un acto de caridad. No para la persona precisamente a la que se la estamos entregando, sino para nosotros mismos. Porque en el momento que nosotros entregamos caridad verdadera con el corazón, permitimos que nuestro ser se llene de bondad, se llene de amor. Entonces el que más gana cuando se entrega caridad, cuando se entrega amor, somos nosotros mismos, porque estamos emanando un poquito de ese sentimiento del cual estamos buscando. La espiritualidad se trata de eso, de entender esas simples lecciones. El conocimiento complejo en realidad es importante, pero lo más importante es practicar este amor que le vamos a entregar a nuestros prójimos. Pues bueno, arrancando un poco con el tema del día de hoy, que es la evolución, la encarnación. Vamos a entender el por qué estamos aquí, por qué hemos estado, digamos que viviendo o habitando este planeta. Inicio con estos párrafos. De lo simple a lo elaborado y complejo. Esa es la evolución. Vamos de lo pequeño a lo grande, ¿verdad? De lo puro a la sabiduría. La evolución
es el cambio, el desarrollo, el crecimiento, perfeccionamiento. Se usa, por ejemplo, la alegoría de cincelar el espíritu, de pulirlo y de acrisolarlo. La voluntad, la libertad, el amor son movimiento, son emanación de luz, emanación de perfección. Y esa expansión de la luz es la evolución. Imaginemos por un instante que somos un ángel y el Padre nos coloca en la altura sobre la tierra y miramos este planeta en todo su esplendor. Nos dice, ¿acaso no es un lugar bello y perfecto? ¿Te imaginas lo dulce de transitar en él si la humanidad no fuera egoísta? Nuestro ojo mira la selva, las playas, los bosques, a los animales, el mar, la tierra, con tantas formas. Y en ese mismo ojo podríamos ver también al hombre obediente a la ley, creando tecnología, maravillas, ciudades y conviviendo con este planeta tan bello. Ese mundo pudiera ser perfecto. Este mundo pudiera ser lleno de paz, de amor. Sin embargo, nosotros, con nuestras decisiones, somos los que hemos hecho de esta morada la morada de lágrimas. En este sentido, entonces, la evolución es el primer punto que tenemos que empezar a platicar, ¿verdad? Entendemos, pues, que la evolución es ese crecimiento, es ese desarrollo. Y quisiera hacer un paréntesis o un descanso primero para que nos compartieran si hasta este punto la evolución tiene algo todavía que pudiéramos comentar. Si hay algo que se me esté pasando, por favor, nos comenten, hermanos, algo que quieran comentarnos del tema de evolución. ¿Qué más tendríamos que estar tomando en cuenta de la evolución? Adelante, si alguien te quiere tomar el micrófono, por favor. Ok, bueno, Armada Mercedes, adelante, por favor. Yo nada más algo simple, hermano. Creo que la evolución es aprendizaje, ir aprendiendo todo lo que día a día se nos va entregando mm, para ir avanzando en esa escala donde tanto se habla. Creo que como humanos somos muy imperfectos, pero toda la sabiduría creo que está en el espíritu. Y yo, yo creo que eso es una forma de ir evolucionando, el aprendizaje y llevar esa luz con nosotros y tratar de ser siempre mejores, aunque en verdad a veces nos cueste mucho trabajo, pues porque somos humanos, ¿verdad, hermano? Ese es mi comentario, hermano. Así es, hermana. Sí, muchas gracias. Sí, digamos que ese primer paso que es del tema, lo que es la evolución, pues va encaminada o explica el porqué de la encarnación, ¿verdad? La evolución en sí es una ley, la encarnación también es una ley, son leyes, son inmutables, no cambian y tienen un porqué y ahorita vamos a ver el porqué. Si alguien más quiere tomar el micrófono, por favor, adelante. Es importante ocupar estos espacios para ir practicando. Practicamos el hablar en público. Aquí somos poquitos, estamos entre hermanos, pero es bueno, es una buena forma de practicar el hablar. El hablar de la obra, el hablar de la doctrina, nos va a ayudar a ir soltándonos para manifestar las inspiraciones también. Esa es otra forma del desarrollo de los dones. Entonces, aprovechen esta oportunidad, estos espacios, aunque sean dos palabras, algo muy sencillo. No dejen pasar estos espacios
para compartirnos algo que sientan en el corazón, algo que puedan estar presintiendo. Es importante para ir desarrollando cada uno de nosotros estos dones que tenemos cada uno. Muy bien, bueno, entonces vamos un poco entonces a adentrarnos a la parte de la encarnación. Por ahí nuestro hermano Rafael de Acapulco nos comentaba, decía, la encarnación es la primera vez que uno encarna en este mundo. Entonces, digamos que cuando estamos encarnando es porque estamos llegando como nuevos espíritus que recién están llegando al planeta, en su primera encarnación. Y la reencarnación es las siguientes veces, las sucesivas, ¿no? Las veces que encarnamos. Después de la primera, pues se le pueden llamar reencarnaciones. Sin embargo, en los libros, principalmente en el libro de la vida verdadera, pues encontramos, dependiendo del texto, que se refiere a una encarnación o a la reencarnación. Se habla de encarnación cuando nos estamos especificando nada más en una sola encarnación, ¿verdad? O sea, estamos hablando de encarnar cuando estamos hablando de esta existencia del día de hoy. Y hablamos de reencarnación, pues cuando estamos hablando de varias encarnaciones. Entonces, básicamente esa es la diferencia. ¿Qué nos puso nuestra hermana? Ok, listo. Entonces, en ese sentido, encarnar y reencarnar, pues ya creo que ya queda más o menos claro qué diferencia tienen. Y vamos ahora sí al tema pues más amplio, por así decirlo. Voy a leerles unos párrafos que encontré, que resalté, son importantes. Dice el primero, ahí estos numeritos son el tomo, por ejemplo este es el tomo 1 del libro de la vida verdadera, este es la enseñanza y después este es el párrafo. Entonces en el tomo 1, enseñanza 1, párrafo 61 dice, el misterio de la resurrección de la carne lo ha esclarecido la revelación de las reencarnaciones del espíritu. Hoy sabéis que la finalidad de esta ley de amor y de justicia es la de que el espíritu se perfeccione, de que no se pierda jamás, porque siempre encontrará una puerta abierta como oportunidad que le da el Padre para su salvación. Entonces, tenemos que traer, digamos que como recuerdo, el hecho de que hay muchas religiones cristianas que no reconocen la reencarnación. La reencarnación la dan como algo que no existe. Dicen incluso que la reencarnación va a ser el día final. En el final de los tiempos reencarnarán y una serie de creencias que cada una de las religiones tiene. No son muy diferentes, no vamos a entrar en ese detalle. En el espiritualismo trinitario mariano, se tiene ya sabido que, y de hecho en varios párrafos explica el porqué de la reencarnación. Y aquí nos dice que se nos ha venido a revelar que la reencarnación del espíritu tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que se cumpla la ley del amor. ¿Y por qué nos dice que la ley del amor se va a cumplir con la reencarnación? Pues porque sería muy poco amoroso, por así decirlo, o muy grave condenar a un espíritu al infierno eterno, ¿no? Que eso lo hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Ellos hablan del infierno eterno. Y pensar que el Padre es tan humano, por así decirlo, como para condenar a uno de sus hijos a la muerte eterna, al infierno eterno, pues es algo contrario a Dios, ¿no? No tiene nada que ver con Dios. Dios no es así. Dios no tiene esas actitudes con nosotros. Entonces, la reencarnación nos abre una puerta. ¿Por qué? Porque nos permite
primero evolucionar, nos permite reponer o reparar los daños que hemos hecho, nos da la oportunidad de volver a empezar. Entonces, por eso es que es una ley de amor. Bienvenido, David, buenos días. Entonces, en ese sentido, funge como con esa finalidad de ley de amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mucho más amoroso, es mucho más perfecto darle al espíritu todas esas oportunidades para que en algún momento repare sus daños, cambie de opinión, evolucione su espíritu, evolucione y crezca sus cualidades, sus dones, sus atributos espirituales. Entonces, la reencarnación está hecha justamente para crecer, para desarrollarnos. O sea, la reencarnación está hecha para que evolucionemos, ¿verdad? Esa es la finalidad prácticamente de la encarnación o de la reencarnación. Entonces, bueno, dices que es la ley de amor y de justicia. Justicia, pues como decíamos, una cosa es de que el Padre sí nos ama mucho, sin embargo, pues nos pide que vayamos reponiendo o componiendo todo lo que vamos destruyendo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido va haciéndose justicia. Nosotros tenemos que reponer todo lo que desacomodamos. Entonces, como es una ley de amor, como también es una ley de justicia. Y sirve para perfeccionarnos, para que ningún espíritu se pierda, ¿no? En este caso es, ningún espíritu del Padre se va a perder. Ya con esta explicación, que es muy diferente a lo que creen muchas otras religiones, hace una gran diferencia. Ya con esto entendemos por qué el Padre tiene esa ley de amor y no es ese padre vengativo que muchas veces se pinta en la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Vamos al siguiente párrafo. Dice, estáis sujetos a la ley de evolución. De aquí el porqué de vuestras reencarnaciones. Solo mi espíritu no necesita evolucionar, soy inmutable. Entonces, lo que decíamos un poco arriba, la evolución y la reencarnación están ampliamente ligadas. Y entonces nos dice, estamos sujetos a evolucionar como espíritus. Y es por eso que nosotros reencarnamos. Y otro punto importante, el único que no evoluciona es el Padre. ¿Por qué? Porque es inmutable. Y esta parte de inmutable la resaltamos muy seguido porque es muy importante, porque muchas veces se sigue faltando a ese conocimiento. Muchas veces dentro de lo que nosotros tenemos sabido que es parte de una revelación divina, atribuimos conocimientos que no son inmutables. Entonces tenemos que estar conscientes de que el Padre y todo lo que nos entrega son inmutables, o sea que no cambian. Nuestro Padre no nos va a dar un conocimiento hoy y mañana nos va a dar otro cambiado, que sea contrario. Él va en una misma dirección. Él siempre va, él no es cambiante, ¿no? Él no es como nosotros, que a veces estamos de buenas y a veces de malas. Él es todo amor. Entonces hay muchos conocimientos que de repente nosotros tenemos que no cumplen esta ley, no cumplen la ley de la inmutabilidad. Al no cumplir la ley de la inmutabilidad, entonces tenemos que ser conscientes de que uno de los conocimientos que tenemos, cuando se confronta con otro, o no lo estamos entendiendo bien o es falso, no proviene de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta cuándo son inmutables y cuándo no. Por eso de ahí la importancia a veces de entender estas leyes que el Padre tiene para su propia doctrina y para que nosotros al entender al Padre pues vamos entendiendo mejor qué es luz y qué es falsa luz, ¿verdad? Vamos al 74. Dice, amadlo todo, bendecidlo todo, así os enseño cómo podéis ser mi discípulo en la tierra y cómo seréis un espíritu de luz en el más allá.
a donde llegaréis con verdadera paz a ocupar el lugar de vuestro Padre, al lugar que vuestro Padre os ha destinado. Si así lo hacéis, no volveréis a encarnar en este mundo en el que padecéis, porque comprenderéis que este sufrimiento no puede ser eterno a vuestro espíritu. Entonces ascenderéis a otras moradas y cumpliréis con alegría las misiones que os correspondan en la eternidad. ¿Qué nos está diciendo este párrafo en general? Que tenemos que amar todo, bendecirlo todo, para ya no volver a estas reencarnaciones. Ahorita nosotros incluso pudiera ser que hasta nos duela, ¿no? Decir, ¿cómo? ¿Ya no voy a volver a reencarnar en este planeta? Y sin embargo, la vida verdadera está fuera de este planeta, está en el mundo espiritual. En lo espiritual es que nosotros podemos llegar a ocupar nuestra verdadera morada, en la cual podemos ser espíritus de luz, como aquí dice. Ahorita como estamos tan materializados, pues nos pudiera llegar a doler, ¿no? El hecho de no volver a reencarnar. Sin embargo, cuando ya estamos en espíritu, nos damos cuenta que el verdadero gozo está ahí, en el espíritu, en esa parte en la cual nos hemos liberado de toda la materialidad. Y en donde no vamos a extrañar lo material, porque ya lo hemos disfrutado y lo hemos sabido utilizar. Aquí nos dice, amarlo todo, bendecirlo todo. Y eso también se refiere a lo material. Pero una cosa es amarlo de forma espiritual, amar a la naturaleza, amarlo todo, amar a nuestros hermanos, bendecirlos. Y dice aquí, así os enseño cómo podéis ser mi discípulo en la tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a la tierra, pero con un amor espiritual, no con un amor de pasión, un amor pasional, seremos un espíritu de luz, dice. ¿Por qué? Porque con esa elevación vamos a tener una verdadera paz. Dice, si así lo hacéis, no volveréis a encarnar en este mundo. Entonces, vean qué tan importante es este párrafo, ¿verdad? Y insisto, si nosotros estamos muy enamorados de este mundo, pues vamos a ver este párrafo como algo negativo, ¿verdad? Vamos a decir, no, pues ¿cómo es posible? Ya no voy a volver a reencarnar. Pero si ya hemos elevado nuestro conocimiento, si ya hemos aprendido a amarlo, si ya hemos aprendido a amar a esta tierra, de alguna forma eso nos capacita para no volver a sufrir, para no volver a tener padecimientos en lo material, principalmente hablando, ¿verdad? Si hay dudas sobre los párrafos, por favor, me comentan y lo analizamos o respondemos. Recuerden que es importante cada una de las observaciones. Ok, seguimos. Vamos a leer este párrafo es largo, pero nos da una idea general de lo que pasa con la reencarnación. Dice, en los primeros años es inocente y conserva su pureza, se refiere al espíritu. Permanece en contacto con la vida espiritual. Después empieza a conocer el pecado. Mira de cerca el orgullo, la soberbia y la rebeldía de los hombres ante las leyes justas del Padre. Y la carne reacia por naturaleza empieza a contaminarse con el mal caído. Permítanme. No veo quién se conectó. Voy a salir un momento, permítanme, rapidísimo. Admitir. Ok, ahora sí entro.
Entonces estábamos en esta parte de... El espíritu empieza a rebelarse de las leyes justas. Voy a apagar tu micro, Gaby. Silenciar. Listo. Caído en tentación, olvida la misión que trajo a la tierra y se levanta haciendo obras adversas a la ley. Espíritu y materia toman los frutos prohibidos y cuando han caído en el abismo, le sorprende la última hora. Vuelve el espíritu a encontrarse en el espacio, cansado y doblegado por el peso de sus culpas. Disculpe. Sí, adelante. ¿Nos puede compartir otra vez el texto? Ya no sé, ya no se ve, no. No. Ok, sí, se los comparto. Qué bueno que me comentó, hermana, porque si no me había dado cuenta que se había salido. Permítanme. Ahí ya se ve, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez desde el principio, porque se cortó la secuencia. Dicen, los primeros años es inocente y conserva su pureza. Permanece en contacto con la vida espiritual. Después empieza a conocer el pecado. Mira de cerca el orgullo, la soberbia y la rebeldía de los hombres ante las leyes justas del Padre. Y la carne reacia por naturaleza empieza a contaminarse con el mal. Caído en tentación, olvida la misión que trajo a la tierra y se levanta haciendo obras adversas a la ley. Espíritu y materia toman los frutos prohibidos y cuando han caído en el abismo, le sorprende la última hora. Vuelve el espíritu a encontrarse en el vacío, cansado, doblegado por el peso de sus culpas. Entonces recuerda la voz que en otro tiempo le habló, que aún le llama, y después de llorar mucho, sintiéndose perdido sin saber quién es, recuerda que ha estado ya en aquel sitio. Y el Padre, que lo ha creado con tanto amor, aparece en su camino diciéndole, ¿quién sois? ¿De dónde venís y a dónde vais? El Hijo reconoce en aquella voz la palabra de quien le ha dado el ser, la inteligencia y los dones. Al Padre que siempre perdona, lo purifica, le aparta de las tinieblas y le conduce a la luz. Este se estremece porque sabe que está ante el juez y habla diciendo, Padre, mi desobediencia y mis deudas contigo son muy grandes y no puedo aspirar a vivir en tu morada porque no tengo méritos. Hoy que he retornado al valle espiritual, veo que solo he acumulado faltas, las que debo restituir. Mas el Padre cariñoso le señala una vez más el camino y vuelve a encarnar, a formar parte de la humanidad. Y entonces el espíritu, ya experimentado, con mayor fuerza, doblega la envoltura para sobreponerse y obedecer los dictados divinos. Se entabla la lucha, combate con los pecados que hacen caer al hombre y quiere aprovechar la oportunidad que le ha sido concedida para su salvación. Lucha de principio a fin y cuando las canas brillan en su sien y su cuerpo, antes robusto y fuerte, va doblegándose por el peso de los años y perdiendo energías, el espíritu se siente fuerte, más desarrollado y experimentado. Qué grande y repugnante le parece el pecado. Se aleja de él y llega al final. Ya solo espera el momento en que el Padre lo llame, porque ha llegado a la conclusión
de que la ley divina es justa y la voluntad de Dios es perfecta. Bienvenida, Jamie. Que ese Padre vive para dar vida y salvación a sus hijos, y cuando llega el día postrero, palpó en su carne la muerte y no sintió dolor. Se apartó callada y respetuosamente, contemplase en espíritu, y como si tuviese delante de él un espejo, se miró hermoso y radiante de luz. Entonces la voz le habló y le dijo: Hijo, ¿a dónde vais? Y él sabía quién era. Acercase al Padre, dejó que su luz invadiera su ser y habló así: Oh Creador, oh amor universal, vengo a vos para descansar y entregaros el cumplimiento. La cuenta estaba saldada y el espíritu se encontraba sano, limpio y sin cadenas de pecados. Y vio delante de él el galardón que le esperaba. Sintió después que se fundía en la luz de aquel Padre, que su gozo era mayor, y contempló una mansión de paz, la tierra santa, y un silencio profundo, y quedó descansando en el seno de Abraham. Entonces nos podemos dar cuenta con estos párrafos. Esta historia nos narra en términos muy generales cómo es el llegar aquí a la tierra, cómo es el encarnar y el reencarnar. Obviamente, en nuestro caso no es solamente una vez, no es solamente una vuelta, no es solamente una vez que lloramos, sino son muchas las veces en las cuales nos perdemos. Pero estos párrafos nos dan una idea bastante clara de cómo es ese proceso. Hay una parte en la cual se dice que el espíritu no sabe quién es, ¿verdad? Le pregunta el Padre: ¿quién sois? ¿De dónde venís y a dónde vas? Y un poco antes el espíritu no sabía, no se reconocía, decía el párrafo, no se reconoce ni a sí mismo, no sabe quién es. Y ahí es donde estamos muchos hermanos, y a veces nosotros mismos también hemos caído. Al no reconocernos, al no saber que somos espíritu, al no reconocer esas leyes, al no reconocer la voz del Padre, estamos en esa circunstancia. Igualmente, cuando la materialidad nos arrastra, cuando nos dejamos llevar por todas estas pasiones, por todo lo que aquí se comentaba, pues igual nos pasa lo mismo, ¿verdad? Incluso hasta me dan ganas incluso de volver a leer otra vez este párrafo para ir colocándonos nosotros mismos en él. Vamos a hacerlo. Dice: en los primeros años es inocente. Este primer párrafo nos habla de la inocencia del espíritu. ¿Por qué? Porque no ha experimentado. Sin embargo, nosotros a estas alturas, prácticamente la mayoría, si no es que todos, ya tenemos ciertas vueltas en estas encarnaciones en el mundo. Entonces no pudiéramos decir que estamos en este punto de inocencia, ¿verdad? Ya la mayoría ya hemos pasado por estas existencias otras veces. Dice: conserva su pureza, que igual, insisto, en nosotros generalmente no es así. Dice: permanece en contacto con la vida espiritual. Después empieza a conocer el pecado, y ahí es donde sí entramos nosotros de lleno. Empezamos a conocer todos los pecados de esta tierra. Mira de cerca el orgullo, la soberbia y la rebeldía de los hombres ante las leyes justas del Padre. Entonces, generalmente nosotros nos encontramos justo aquí, en esta parte, en donde somos más rebeldes. Dice: y la carne reacia por naturaleza empieza a contaminarse con el mal. Caído en tentaciones, olvida la misión que trajo a la tierra y se levanta haciendo obras adversas. Y entonces aquí algo bien importante. ¿Recordamos nosotros nuestra misión? ¿Nos hemos puesto a pensar en la misión que tenemos en esta tierra?
¿Cuántos de nosotros sí lo hacemos? Estoy seguro que algunos de ustedes sí lo habrán hecho, pero la mayoría, la realidad es que no. ¿Tenemos ya clara la misión que tenemos en la tierra? Espiritualmente tenemos que buscarla. Entonces, pudiéramos estar justo en este punto, en el cual ya olvidamos nuestra misión, ya no sabemos cuál es nuestra misión en la tierra. Y dice acá, y en lugar de hacer nuestra misión, en lugar de trabajar en esa misión, nos levantamos haciendo obras adversas a la ley. Que principalmente ahí es donde estamos la mayoría, o algunos ya medio acordándonos de la misión, pero todavía de repente cayendo en esas obras adversas, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que muchas veces nos sorprende la muerte en este punto intermedio, volvemos a reencarnar y otra vez empezamos desde aquí, ¿verdad? Dice, espíritu y materia toman los frutos prohibidos. Tomar los frutos prohibidos pues es todo lo que nosotros tomamos como vicios, como pecado, es porque en realidad lo está tomando tanto el espíritu como la materia. Porque hay muchas veces que le echamos la culpa a la materia, pero en realidad dice aquí claramente, espíritu y materia toman los frutos prohibidos. Y cuando han caído en el abismo, les sorprende la última hora. O sea, llega la muerte material. Vuelve el espíritu a encontrarse en el espacio, cansado, doblegado por el peso de sus culpas. Entonces recuerda la voz que en otro tiempo le habló, que aún le llama. Y aquí algo bien importante, la voz del Padre nunca deja de llamarnos, siempre está constantemente llamándonos. El detalle está en que nosotros no escuchamos la voz. Incluso acá nos da a entender que cuando fallece el cuerpo, cuando muere el cuerpo, nosotros en espíritu no entramos de lleno al mundo espiritual. Y no entramos de lleno porque no recordamos. Dice, entonces recuerda la voz. Después de un proceso largo en el que recordamos, es que nos abrimos ahora sí a escuchar la voz del Padre. Porque no porque ya no tengamos materia, inmediatamente vamos a escuchar al Padre. Todavía hay un proceso intermedio en el cual podemos estar en ese espacio vacío, doblegados, cansados, sin tener una conexión con Dios. Que eso es el caso de muchos espíritus que siguen creándose causas al ser violentos, al engañar, al seducir a los hermanos. Entonces, existe todavía esa parte intermedia, ¿no? En la cual ya no se tiene un cuerpo material, pero se está todavía bajo el peso y el doblego de lo material. Dice entonces, recuerda la voz que en otro tiempo le habló, que aún le llama, y después de llorar mucho, o sea, después de haber salido de ese, digamos, de ese como hoyo en el cual nos podemos quedar atorados bastante tiempo, como espíritus también caemos en esa trampa y tenemos que superarlo. El día que superemos esa trampa material, que es como una parte material y no material, una parte intermedia, entonces ahí viene el llorar de muchos de nosotros. Y dice, sintiéndose perdido sin saber quién es, ¿no? Entonces, primero llega el arrepentimiento y entonces viene esta parte de sintiéndose perdido, pero ya escuchando la voz, ¿no? Por alguna parte, que es la que nos va a sacar de ese trance. Recuerda que ha estado ya en aquel sitio, y el Padre que lo ha creado con tanto amor aparece en su camino diciéndole, ¿quién sois? ¿De dónde venís y a dónde vais? Y bueno, hasta aquí más o menos el irnos identificando en dónde podemos estar nosotros parados y principalmente hacia dónde tenemos que ir. Me gustaría que nos compartieran los demás hermanos qué opinan, qué nos pueden recordar del tema de la reencarnación, de la evolución. Adelante hermanos, el micrófono está abierto para quien quiera participar.
¿Se me permite? Sí, hermano, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Bueno, haciendo un pequeño resumen ya de lo que nuestro hermano Oscar nos hizo el favor de leer y de explicar, lo que es la encarnación y reencarnación. Ciertamente, el espíritu cuando toma materia por primera vez se le llama encarnación, y después de la primera, las subsecuentes ya se les llama reencarnación. Vuelve a tomar carne. Al menos en nuestro plano material, en nuestro mundo, pues así le llamamos, ¿verdad? Reencarnar. Tomamos carne, o volvemos a tomar carne. En el caso de otros planetas, pues supongo o deduzco que las palabras son acordes a cada planeta. Aquí encarnamos porque es carne. En otros planos materiales, pues desconocemos, ¿verdad? Pero sí es lo que está expresando en esos textos el Divino Maestro, del estado que se encuentra el espíritu cuando encarna por primera vez en este caso nosotros, pues en este plano material, y pues las subsecuentes ya es la reencarnación, y que en ese trance de desencarnar, pues estamos en un estado podríamos estar en un estado de confusión o no, dependiendo por supuesto la evolución del ser, su conciencia, estar consciente y de que su vibración o su ser emane más virtud, o sea, más virtuoso que más pasional. Entonces, dentro de esa confusión puede estar en ese estado de, como comenta nuestro hermano Oscar, que no es ni el material ni es el del alma, sino en un estado de confusión. Hablando la palabra o comprendiendo la palabra estado, no como un lugar determinado, sino un estado del espíritu, de su conciencia. Ya que podría confundirse esto de que hay un lugar en específico donde se encuentra el espíritu. Sabemos que el espíritu está, no es una unidad con peso, medida o con alguna forma que le podamos dar o determinar. No es materia, por lo cual pues no está en un sitio específico, sino en un estado que puede ser de confusión o de lucidez. Entonces, la diferencia entre encarnar y desencarnar, de encarnar y reencarnar, pues estriba en eso, ¿no? Dependiendo la evolución del ser, si es la primera vez que va a un planeta, pues toma carne, sería la primera vez, sería encarnar. Y la segunda, pues sería reencarnar, que específicamente o en su resumen sería esa, la diferencia. Y que también dentro de lo que se ha leído, pues hay algunos detallitos de los escritos que se han editado con relación a crianza y creación. O sea, el espíritu no es creación del Padre, sino criatura del Padre. Broto del Padre, es una criatura. Lo que es la creación, pues ya es el cuerpo humano. Como seres humanos, pues sí somos creación. Somos seres humanos porque estamos en un cuerpo humano, pero somos espíritus. El espíritu es la criatura, y la carne, el cuerpo humano y el alma, pues son creación divina. Esas sí son creaciones, es una criatura. Para que podamos nosotros también diferenciar entre uno y otro, para que no nos confundamos en creernos creación del Padre, sino criaturas del Padre. Brotamos de Él. Son cositas que tenemos que poco a poco ir comprendiendo, y que con ello pues vamos a poder comprender mejor la doctrina espiritual y estar más conscientes de quiénes somos y qué es cuál es el motivo por el cual estamos en este planeta Tierra. Hay quienes vienen y nada más se encarnan una sola vez, que son espíritus que vienen a entregar algún mensaje o vienen a ayudar a sus hermanos para su evolución. Algunos de ellos, pues, profetas, ¿no?, del primer tiempo, y espíritus que han estado acompañando al Divino Maestro en su labor del despertar de la humanidad, ¿no? Cedo el micrófono, gracias.
Sí, hermano, muchas gracias. A ver, vamos a checar los mensajes porque creo que dice nuestra hermana María Teresa. ¿Quieres hacer la pregunta, hermana? Sí, Sí, bueno, adelante. sí. Es que de acuerdo a lo que estaba diciendo el hermano Pacheco, este, es que dice, bueno, no nos confundamos porque somos criatura, pero entonces de acuerdo a lo que a lo que él mismo nos dijo, como tenemos el cuerpo físico también, entonces la pregunta es si es que somos ambos, ¿no? Porque somos creación porque tenemos los dos, el cuerpo físico y el espíritu, entonces somos creación y criatura de Dios. Esa es la pregunta. Sí, sí, es correcto. ¿Sí, ¿quieres contestar, hermano Jorge? Si no, también yo le contesto. Sí, claro. Adelante, adelante. Sí, nosotros como seres espirituales somos o emanamos o brotamos del Padre, por darle una forma descriptiva, ¿no? Porque no sabemos en sí lo que es el espíritu. No nos conocemos ni a nosotros mismos. Por ello es que son palabras que el Divino Maestro entrega o expresa para que nosotros nos demos una idea de nosotros mismos, ya que no le podemos dar un tamaño o una forma al espíritu. Entonces se comprende que dentro de esas formas expresivas del Padre, que entrega a través del Verbo Divino, que es el Cristo de Dios, que es el Verbo Divino, ese es el Maestro de Maestros, no Jesús, que también hay mucha confusión, porque Jesús fue el cuerpo por medio del cual encarnó o tomó carne ese Cristo de Dios, ese amor divino del Padre, que es el que da las lecciones y es el verbo, la palabra hecha carne, para poder el Padre entregar su mensaje. Es algo a lo mejor no muy comprensible todavía o no lo comprendemos muy bien, pero es que así es. Entonces, estriba la diferencia entre la criatura y la creación, pues que el espíritu sí brota del Padre y que no es una creación de él, sino de él mismo brota como simiente divina. Como comenta nuestro hermano y dice en las cátedras, pues es el espíritu al brotar del Padre, nace puro, es un ente espiritual, como una unidad, ¿sí? Parte del Padre, que brota de él y que es puro en su constitución, por llamarle así, de ser, ¿sí? Es puro, es perfecto, pero no tiene conocimiento todavía no tiene ese conocimiento de quién es, ni ha tenido la experiencia que debe de adquirir esos conocimientos para poder entrar en una conciencia amplia de sí mismo, por lo cual pues comete errores, y al cometer errores pues va manchando su alma, que es lo que habíamos comentado ya anteriormente, que es el espíritu el que va en su ignorancia cometiendo esos errores a través del alma y la materia, porque al actuar y al no comprender bien cuál es el propósito y el motivo para estar en un cuerpo humano, que es precisamente para su desarrollo y evolución espiritual, pues comete errores y va manchando su alma, y al mismo tiempo al manchar el alma, pues esta se plasma o se sublima a la materia, la cual pues enferma y se crean todo este tipo de situaciones que nosotros como seres humanos, porque está constituido, el ser humano está constituido por un espíritu, un alma humana y un cuerpo humano. Entonces, tanto el alma como la materia o el cuerpo humano son creaciones del Padre. Él sí las creó, no existían. Y él, a través de su mente espiritual, crea el alma para poder esos pensamientos del Padre, esos pensamientos divinos, hacerlos forma. A través de esa alma se materializan sus pensamientos. Y tienen también una evolución, así como antes de la semilla, pues tuvo que haber habido otros elementos que la conformaran. Y para que esa semilla al final tuviera una evolución, el cual el Padre lo tuvo presente en su mente espiritual, pues tuvo que desarrollarse y tuvo que plantarse y tuvo que
germinar, etcétera, etcétera, hasta formarse lo que el Padre pensó, que es ya sea un árbol, una planta con flor o sin flor, un árbol con fruto, sin fruto, etcétera, un animal, todo ello es creación que proviene de la mente espiritual del Padre. Y entonces, todo ello que es lo material son creaciones del Padre. Los cuerpos humanos son creaciones del Padre. Entonces, como constitución de ser humano, es una creación, refiriéndose al cuerpo y el alma de ese ser humano, que está también manifestándose en ese medio el espíritu, que es el Hijo de Dios. La creación es el cuerpo y el espíritu es la criatura, ya que es el báculo del espíritu para poder ir aprendiendo, ir adquiriendo conocimientos para que vaya comprendiendo el por qué está en ese estado y qué es el propósito, que es su evolución, y es ir comprendiendo sus potenciales, desarrollando sus virtudes, todas sus facultades que tiene el espíritu, todos sus potenciales, poderlos desarrollar a través del cuerpo humano, para que vaya en evolución, y entonces pues sí pueda ya, terminado su accionamiento en este planeta Tierra, pues ir a otros planetas que le corresponden ya según su evolución, según su adelanto espiritual, pues ir avanzando dentro de su evolución. Por eso es que hay innumerables planetas en ese universo infinito, ¿no? Inconmensurable, que no tenemos ni idea de lo que la ciencia ha descubierto, pues es nada, ¿no? Es muy poco. Apenas se encuentra. Entonces eso es la diferencia entre criatura y criatura. No sé si queda comprendido o si hay alguna otra duda. Está bien, muchas gracias. Sí. Para servirle, adelante. Gracias, hermano Jorge. Sí, esa pregunta es muy buena, hermana Teresa. Sí, bastante buena, porque de repente, finalmente nada más tenemos ambas naturalezas, ¿verdad? La naturaleza material y la naturaleza espiritual. La naturaleza material, pues es la creación, es todo lo que creó el Padre. Y lo que tiene espíritu, en este caso nuestros espíritus, son las criaturas, como dice nuestro hermano Jorge. Los críos, las criaturas. Todo lo que no tiene espíritu, pues solamente es creación. Algo más, ¿alguien estaba queriendo Yo, participar? Adelante, mi adelante. hermano. Sí. Buenos días, mis hermanos. La paz de vuestro Padre esté en vuestros espíritus. Solo para compartir un poquito de lo que para mí como espíritu encarnado en este tercer tiempo es esta reencarnación. Eh, como materia, como humanidad, nuestro Padre Dios nos ha dado el libre albedrío. Tenemos la decisión y la determinación como espíritus encarnados normales de decidir si queremos estar en el valle terrenal, por decirlo así, en la parte material, o queremos estar dentro del valle espiritual de nuestro Padre. Entonces, esa es la lucha del espíritu y la materia. Muchos deciden quedarse en, en la tierra o con todo lo que la tierra promete, pero el espíritu que ya sabe, porque el espíritu sabe qué es lo que mi Padre Dios le estaba ordenando, ¿verdad? El espíritu lo sabe, a través de los dones lo sabemos nosotros. Entonces, se da cuenta que tenemos la decisión de quedarnos en la tierra o de irnos al mundo de nuestro Padre. Entonces, nosotros hemos luchado mucho para poder entrar y penetrar a entender sus enseñanzas de nuestro Padre y así comprender al Espíritu y así poder continuar, ¿verdad? Pero pues muchos se quedan muertos, se quedan dormidos en el letargo todavía en lo material y pues así se mueren, y se les van acumulando las cargas, ¿verdad? Y a nosotros también ya se nos acumularon, ya traemos cargas, entonces dice que si más cargas traíamos de todas maneras, sea como sea, vamos a pagárselas a él porque tenemos una deuda con él. Entonces, eso dice que se llama restitución porque lo de él es justicia y es amor. Entonces,
no perdonamos, no amamos, nos dedicamos más a otras cosas materiales y pues no le echamos ganas a lo que es lo espiritual, ¿no? Entonces, esta parte de la reencarnación me llama la atención en el decidir, ¿me quedo dormida o me pongo a echarle ganas a lo que es la enseñanza de nuestro Padre para poder entender a mi espíritu, para poder entender mis dones, para poder entender mi trabajo, mi encomienda que Él me ha dado, porque Él ya me dio una encomienda a desarrollar, entonces yo la tengo que desarrollar, ¿no? Eso es todo, mis hermanos. Sí, muchas gracias, hermana Zoida. Sí, este punto, sí, ahora sí que es como la parte contraria que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, por un lado está que cuando nosotros decimos, bueno, tenemos múltiples encarnaciones o múltiples reencarnaciones que podemos tener, entonces no le voy a echar ganas, entonces tengo todo el tiempo del mundo o tengo infinidad de tiempo para evolucionar y entonces no voy a avanzar. Y entonces viene esta contraparte que nos explicaba ahorita nuestra hermana Sobeida, de decir, sí, está bien que tenemos muchas oportunidades y tenemos mucho que... todos los hijos del Padre se van a salvar, pero estas oportunidades, aunque son muchas, entre más nosotros ocupemos, más la responsabilidad va a ser, más dolor vamos a tener, más restitución vamos a tener que hacer. Entonces, tenemos que tomar esto con medida, ¿verdad? O sea, el hecho de que nuestro Padre nos dé oportunidades infinitas no quiere decir que nosotros debamos de ser perezosos, debemos, o que nos tomemos los vicios y nos sumerjamos en esos abismos. Porque no nos preocupemos, porque digamos, no, pues ya no hay problema, porque el Padre de todos modos me va a salvar. El detalle está, como nos explicaba ahorita nuestra hermana Sobeida, es de que existe esta restitución. Y entre más cosas ajenas a la ley nosotros estemos haciendo, más vamos a tener que restituir. Entonces se va haciendo muy grande la cantidad de restitución que nosotros hacemos o tendríamos que hacer. Simplemente ahorita poniéndonos a analizar casos de hermanos que tenemos registrados en la historia, los que han ocasionado las guerras mundiales, por ejemplo, los que mataron a millones y millones de personas, o los que han creado mentiras con religiones falsas, o los que han alterado los libros. Todas estas personas que sus acciones han llevado a la confusión o a la muerte de muchos otros, y contados por miles o por millones, como restitución tienen que componer a esa gente, a esas personas tienen que restituir. Y en esa misma número de cantidad de personas también tienen que ayudar, tienen que buscar, digamos, que ese perdón. Entonces, ¿se imaginan la cantidad tan grande de restitución que a veces un espíritu nos podemos llegar a hacer con una desobediencia, ¿verdad? Cuando a lo mejor si algún general ha mandado a su ejército a matar a todo un pueblo, pues después tienes que darle vida a todo un pueblo. Y una vida espiritual, no una vida como tú la estás recibiendo o como tú entregaste. Entonces, es grandísimo. Por ejemplo, también cuando se habla de las mentiras que se entregan como verdad en cuestión de la doctrina, si nosotros modificamos un libro o modificamos una historia y en lugar de decir una cosa, agregamos algo que nosotros creemos pero que no es verdad, estamos confundiendo a nuestros hermanos y esa mentira va a transmitirse a otros hermanos y después a otros y después a otros. Y nosotros vamos a ser el origen del problema y vamos a tener que restituir. Entonces se hace una cadenita bastante grande de la cual cada uno de nuestros errores, cada una de nuestras desobediencias desata múltiples y múltiples restituciones que tenemos que trabajar. Entonces, el trabajo con el cual nosotros vamos a restituir a veces se torna eterno, entre comillas, no va a ser eterno, pero pareciera que se hace eterno. ¿Por qué? Porque es tan grande y es tan amplio por errores a veces tan graves que nosotros cometemos,
que tenemos que trabajar muchísimo para restituir. Entonces, no por tener múltiples reencarnaciones, no por estar seguros que el Padre va a salvar a cada uno de nosotros, pues nos confiemos y empecemos a bajar la guardia para nosotros cumplir, para nosotros empezar a buscar ese despertar espiritual. Entre más pronto despertemos, entre más pronto empecemos a obedecer la ley, pues menos dolor vamos a traer a nuestra existencia. Porque si no, las pruebas, una tras otra, vamos a tener que irlas superando. Adelante, si alguien tiene algún comentario, si nos pueden participar sobre este tema, por favor. Tengo otra duda. Sí, hermana Teresa, por favor. Es que, bueno, de acuerdo entonces a lo que estamos viendo, no basta con arrepentirse, ¿no? O sea, si haces un mal, no basta con arrepentirse, o sea, hay que restituirlo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, ¿no? Si mataste a alguien y no te lo perdonó, ¿ahí qué se hace? O sea, suponte que fue en así de manera imprevista y a lo mejor no le dio tiempo siquiera de que tú pidieras ese perdón o de que tú tuvieras la intención de restituir. O sea, ya los que por su gusto no diga, "Ay, lo maté con todo gusto", bueno, pues, o porque es su trabajo, pues no tendrán, no sé, pienso que no tienen forma de cómo restituirlo. Pero no sé, en ese tipo digo, es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes restituir? Y nuestra hermana Zoraida aquí dice, bueno, a través del dolor o del sufrimiento que te causa haber hecho el daño, o sea. Sí, o sea, es muy cierto ese punto de que tenemos que restituir, no basta con el arrepentimiento. El arrepentimiento nada más es como un reconocimiento de nuestra falta. Es como cuando tenemos un vicio y a los alcohólicos anónimos, por ejemplo, se dice un paso a la vez, ¿no? Primero, primero reconoce que tienes un vicio. Si tú no lo reconoces, no vas a avanzar en tu sanación. Entonces, algo similar pasa con el arrepentimiento. Si nosotros no reconocemos, si nosotros no estamos arrepentidos, pues nunca vamos a cambiar en realidad. En realidad no estamos haciendo ningún cambio. Arrepentirnos es el primer paso, nada más. Después viene la restitución, que es todo ese proceso. Ahora, la restitución es a nivel espiritual. El hecho de que nosotros le cortemos la existencia material a una persona se mide desde el nivel espiritual, no desde el nivel material. O sea, materialmente a lo mejor nunca nos va a perdonar, ¿verdad? Pero espiritualmente sí. O sea, el espíritu cuando entra ya en conciencia de lo que ha pasado, pues en algún punto nos va a exigir ayuda o nos va a exigir ciertas cosas, pero no se espera, el Padre no, finalmente el Padre no lo que nos pide restituir, no lo ponemos a conciencia de los demás. De hecho, el Padre siempre nos protege como con un velo de la mirada de nuestros demás hermanos. Al contrario, el detalle está en que el juez está en nuestra propia conciencia. Hasta que nuestra conciencia nos deje en paz, es que nosotros vamos a sentir que hemos restituido. Y eso es muy complicado, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia conciencia. O sea, la conciencia va a ser finalmente la que nos va a decir si ya hemos restituido o no algún acto que hayamos cometido como error. Entonces, no es que lo vayamos a pagar a los otros. Finalmente sí lo tenemos que pagar, todo lo pagamos. Hasta lo más mínimo tenemos que pagarlo, pero principalmente es a través del dictado de nuestra propia conciencia, es la que nos va a indicar si ya lo pagamos o no. Es algo complejo, generalmente pudiéramos decir incluso, o personalmente yo pudiera decir que no alcanzo a comprender ese proceso. Probablemente hasta que lo vivamos
en espíritu es que nos demos cuenta exactamente cómo es. Solamente tenemos ese conocimiento general, ¿no? De cómo funciona. De que funciona así, que tenemos que restituir. Si alguien más quiere compartirnos, adelante, por favor, para abordar más de esta pregunta que nos hace nuestra hermana Teresa, que es bien interesante. Gracias. Sí, hermano. Hermano León, usted que también conoce bastante de estos temas, por favor, si quisiera participar de esta explicación. Buenos días, hermano. Pues yo solamente comparto, ¿verdad? No impongo, con todo respeto para ustedes y su conocimiento que llevan. Para mí, la evolución es simplemente la mirada del alma con lo que se ve lo creado. Simplemente hay quien cree en la imagen, hay quien cree en el libro, hay quien cree en la piedra, hay quien cree en el río. Es conforme la evolución. Ahora, la evolución no es otra cosa más que despertar nuestro yo interno, aquel conocimiento que hemos adquirido a través de las reencarnaciones y la encarnación que hemos tenido en el mundo terrenal. Yo pienso que para poder tener una evolución o un despertar, debemos primeramente quitar todas las ataduras terrenales, aunque nos cueste trabajo entenderlo y aceptarlo, hermanos. Toda la tradición, todas las costumbres que tenemos son apegos, inclusive el mismo templo que de antes de Jesucristo había las adoraciones a aquellos dioses griegos, había templos, había todas esas situaciones. El mismo templo es una atadura, por eso mismo Jesús lo dijo: no me busques en templos hechos de roca ni de madera, búscame, levanta la piedra y me encontrarás, parte el trozo de madera y ahí estaré. Entonces el mismo reino está dentro de nosotros mismos, basta con en verdad empezar a creer en nosotros mismos, empezar a proyectar en nosotros mismos, despertar nuestros propios caminares que hemos tenido a través de las encarnaciones y las reencarnaciones, y liberarnos. Está como hace rato la pregunta que hacía la hermana o comentaban de aquellos seres que se acercan, desencarnados. No son otra cosa que seres que en verdad no han trascendido por completo por los apegos que tienen al padre, al hijo, a la casa, al carro. Entonces se quedan en la línea, porque un ser que ya en verdad ha logrado esos desapegos ya no va a retornar aunque lo llames, aunque en realidad, ¿por qué? Porque su evolución es llegar nuevamente al átomo de luz y verdad. Y yo pienso, hermanos, que esto debe de ser para todos, que en realidad empecemos, pero en realidad, aunque nos cueste trabajo, porque Dios nos da una gran enseñanza desde el momento en que nosotros llegamos a este mundo. Llegamos con una envoltura, llegamos con un cuerpo, pero a la hora de trascender o desencarnar, ni el cuerpo nos llevamos, lo único que eleva es el alma. Entonces debemos entender que para llamarnos o decirnos espiritualistas nos hace falta mucho, porque en realidad tratamos de serlo, porque un espiritualista en realidad sería aquel que ha liberado las ataduras terrenales, que ha liberado las costumbres y las tradiciones, aunque nos cueste mucho trabajo entenderlo, pero si no lo hacemos, seremos perpetuos y retornaremos y retornaremos y retornaremos a este plano tierra. Es lo que les comparto, hermanito Oscar, y muchas gracias por su atención y gracias por escuchar. Muchas gracias, hermano. Sí, y esta parte, esta última que nos comentaba de que los espiritualistas deben de tener este desapego ya material, o sea, es muy cierto, ¿no? Muchas veces nosotros, y hay hermanos que incluso nos invitan a que tenemos que llamarnos espiritualistas, pero es muy real, o sea, si ya logramos esa elevación, sí pudiéramos considerarnos espiritualistas, pero si no hemos logrado nada de esto, pues ¿cómo llamarnos espiritualistas? ¿Verdad? Sí, yo también concuerdo con esa postura, definitivamente
no me agrada mucho tampoco usar esa palabra porque sí nos queda demasiado grande. En nuestros actos, desgraciadamente, todavía nos falta mucha purificación, nos falta mucha evolución, mucho conocimiento, como para llamarnos espiritualistas. Obviamente hay hermanos que sí opinan un poco diferente, que dicen, no, hay que ser espiritualistas es desde que conocemos la obra. Y ya con el conocimiento ya podemos llamarnos espiritualistas. Ahora sí que hay diferencias, se respetan. Es un sentir personal, ¿no? Cada uno de nosotros nos dirá, pues la misma conciencia nos dirá si estamos utilizando bien esa palabra o no. Porque sí es muy delicado, muy importante el que, como decía nuestro hermano León, despertemos, iniciemos, aunque nos cueste un poco de trabajo, nos hagamos de ese propósito de empezar a hacer las cosas mejor. No necesitamos hacer cosas extraordinarias, simple y sencillamente hacer un poco de esfuerzo diario, acordarnos que tenemos que desarrollar nuestros dones diario. No vamos a hacer a lo mejor un gran cambio en un día, pero el hecho de que nos acordemos, el hecho de que hagamos el propósito de hacer algo nuevo, algo mejor, para desarrollar nuestros dones, nuestra espiritualidad, nuestra actitud, para despegarnos de lo material. Cuando hablamos de lo material, pues siempre hablamos no como tal del mundo, no despegarnos del mundo, sino hablamos de las pasiones a lo material, ¿verdad? Nos apasionamos por los juegos, nos apasionamos por la comida, por la bebida, nos apasionamos por a veces los chismes, X y Y cosas, o sea, cantidad de cosas que no son gratas, que no son buenas, que sabemos muchas veces que no lo son y que no podemos quitarnos, que no terminamos todavía de despegar, de hacer pues esa limpieza en nuestras actitudes, en nuestras acciones, ¿verdad? Es complicado, pero insisto, lo importante es empezar a hacer algo todos los días, recordarnos. Adelante, hermano. Simplemente hay dos frases del Maestro Jesús que sería elemental analizarlas. Una es cuando dice, sé del mundo, pero no te adueñes del mundo. Es una parábola del Maestro muy profunda. Y otra cuando dice, yo puedo dar mi vida y volverla a retomar. Son dos frases muy profundas en donde explica la reencarnación, la encarnación, y donde explica que no nos debemos apegar a nada del mundo, debemos disfrutar, convivir, aprender, pero no adueñarnos ni de la carne, ni de los propios hijos, ni de los padres, ni de los hermanos. Solamente venimos a aprender. Es lo que les digo, aunque nos cueste trabajo, debemos empezarlo y a liberar, y a caminar, a transitar y aprender. Gracias, hermanito. Así es, hermano. Sí, muy buenos los párrafos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar el micrófono? Adelante, por favor. Quería compartirnos algo, hermana Sovida. Y que me puso unos párrafos. Crispín, no sé si quieras participar con algún párrafo o algún comentario sobre el tema. Evolución, encarnación y reencarnación. Si se dan cuenta, adelante, Crispín. Pues, buenos días. Así, verdad es que pues yo nada más estoy escuchando porque cada quien tiene su forma de pensar y yo respeto a cada uno de ustedes, pero pues la evolución siento que es personal a cuando uno despierte, como dice León. Y sí, así pienso igual como lo está analizando León. A veces
lo queremos ver todo en los libros, pero la verdad es que no todo está en los libros, está en uno mismo, está marcado en nuestra conciencia, en nuestra alma, es la que va evolucionando, que no está marcado en los libros, ¿verdad? O sea, son situaciones que a veces yo no quiero manifestar porque voy a entrar en polémica, pero esa es una verdad. Ahorita que estoy escuchando a León y lo estoy escuchando a todos y cada quien va para puntos diferentes, pero pues siempre queremos ver en los libros la verdad y de repente la verdad creo que está en uno mismo. Yo siempre he dicho que la evolución es personal y hay que despertar ese yo interno, como lo acaba de decir León, y creo que lo estaba analizando todo lo que están diciendo. Y creo que Jesucristo no vino a imponer ninguna doctrina ni nada, simplemente vino a dar su mensaje de amor. Y lo que nos falta es amor a uno mismo, para poder derramar ese amor sin tanto complicar lo sencillo que el Padre nos habló siempre, con ese amor puro que te nazca de tu pensamiento elevado a nuestro Padre y de ahí emanar. Y sí, siento que aquí venimos a aprender, hay que vivir y dejar vivir y ser feliz. Tan simple, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos con esos apegos que marcaban y pues no, nunca vamos a dejar de ser mientras estemos materializados y no llegamos a esa espiritualidad que el Padre nos quiere, que con ese amor y desarrollarlo, pues a lo mejor dicen, ay, es que yo sí esto, el otro, pero no, creo que no lo hemos desarrollado nadie más que el mismo Jesucristo. Nos vino a dar ese ejemplo, que Él es el camino, la verdad de la vida, y no hemos aprendido a cumplir con eso. Siempre lo queremos ver en los libros, y Él simplemente no vino a dejar libros. Él simplemente vino a dejar el mensaje de amar, ese mensaje de amémonos y ese ámense unos a los otros. Y simplemente no hemos aprendido a amarnos. Es tan simple. Bueno, yo lo veo así tan simple porque me voy a la vida real. Simplemente hasta con una mirada puede sanar a un enfermo. Pero bueno, cada cabeza es un mundo y yo respeto que si van a usar huevos, si van a usar ramas, o sea, yo respeto porque ya lo dije, mi madre lo hacía. Yo igual vengo de los templos de rutina y todo es una confusión, pero bueno, yo tengo que respetar. Yo soy así como que al pueblo que fuerza es lo que vienes y cada quien tiene su desarrollo y su evolución es personal. Gracias, Oscar. Sí, muchas gracias, Crespín. Adelante, hermana, tu vida. Mis hermanos, solamente quiero compartir un poquito de lo que he entendido. Sí tienen razón en lo que comparten, pero miren, algo que descubrí que, por ejemplo, nuestro Padre Dios, el Padre de todo, Él se hizo notar en el Maestro Jesucristo. Él vino en el amor divino y vino a mostrar como ejemplo, vino a darnos el ejemplo para que nosotros llevemos una base. Creo que la inspiración debe de ser como los panes en lo material debe de ser fresco, ¿verdad? Pero a través de nuestros dones de la intuición, de la evidencia, de la revelación profética, de la profecía y de la inspiración del Espíritu. Pero sí son una base, porque también el don del pluma de oro, por algo nuestro Padre lo puso y tenemos que llevar una base, tenemos que llevar un manual para llevar una secuencia, porque Él ya, cuando ya nosotros nos hayamos reconocido y sepamos quiénes somos y hacia dónde queremos ir como espíritus, entonces ya nos dejará, iremos, pues esto es como el proceso de los niños, ¿no? Son bebés, después gatean, después caminan, después corren, ya bueno, crecen. La evolución del espíritu es más o menos parecida, similar. Entonces nuestro Padre ha sido muy perfecto y muy inteligente en decirnos, hagan lo que quieran, vayan a donde quieran, por eso nos ha dado el libre albedrío, pero nomás recuerden a quién se deben a mí, y nos ha dejado ser libres. Pero nuestro Padre
como Padre de amor y de justicia, nos pone un maestro. Nos los puso en carne para que nos familiarizáramos con Él, pero también ahorita nuestro Maestro Divino está en espíritu. Entonces Él vino así palpablemente a traernos su amor de Padre, es decir, miren, soy yo, aquí les comparto el pan y el vino, ¿verdad? O sea, de su esencia y de su palabra. Entonces, ya como espíritu, sí, es cierto, hay mucha confusión. Hay mucho por donde le vamos, pero también hay mucha enseñanza, que si empezamos a estudiarla, que si empezamos a analizarla, y como dicen, por qué el tomar la decisión de dedicarle 2 horas a esta enseñanza? Porque me gusta, porque es algo que a mí me gusta, y lo que me gusta, pues, lo hago, ¿no? Así como me gusta ir a nadar, así como me gusta andar en bici, así como me gusta tal vez, una comida. Así me gusta también la comida y la esencia. A mi espíritu le gusta. A mi carne le gusta la comida del mundo. A mi espíritu le gusta la comida de nuestro Padre Dios, los frutos de nuestro Padre Dios. Entonces yo siento que sí tenemos que estudiar. Yo ahorita tengo el manual, pero yo los libros ya los estudié y mi espíritu sí despertó, mi espíritu sí entendió. Allá decían unas cosas, pero sus enseñanzas de nuestro Padre decían otras. Entonces, ¿a quién me debo yo? Yo debo de entender como espíritu, ¿a quién me debo? ¿Al humano o a mi Padre Dios? Me debo a mi Padre Dios porque me lo hace saber y despertar a través de mis dones espirituales, a través de mis canales espirituales, para que yo pueda evolucionar y sea el buen instrumento para poder porque si le soltamos la obra así de tajo, pues no van a entender, van a decir que somos brujos, que estamos locos, todo eso lo van a decir, pero si se los explicamos, son muy inteligentes los espíritus de la humanidad, muchos están adoctrinados, muchos estudian las Biblias, y son muy listos y entienden. Entonces, con pequeñas porciones que se les vayan compartiendo, vamos encauzándolos hacia un canal, que es el canal de nuestro Padre Dios como espíritus. Entonces ya el espíritu, en unión de nuestro hermano espiritual, irá educando a la materia a hacerse parte del camino o del canal espiritual de nuestro Padre Dios. Es lo que les comparto, mis hermanos. Muchas gracias, hermana. Sí, muy, muy buenas palabras que nos comparte. Casi no ha participado, ahora somos pocos y todavía hay oportunidad que participen la mayoría de nosotros. Adelante si quieren comentarnos también dudas, comentarios, cosas que hayan ustedes observado que crean que son importantes resaltarlas para que todos volvamos a retomarlo del tema del día de hoy. Recordando que estamos viendo... Buenos días, hermanito, otra vez yo. Sí, adelante. Mire, todos, miren, hermanos, no se confundan. Toda evolución te enseña. La piedra, el río, el libro, todo te enseña. Porque aquí lo que se tiene que entender es la inspiración con la que ves. Muchas veces estás viendo el libro y tú entregas otras palabras. Muchas veces la piedra te habla a través del tropiezo o a través de tomarla para descansar tu carne. El alimento que recibimos a diario es la enseñanza. Hasta un error, una equivocación nos enseña. Era como hace rato puse una publicación de que nadie valora lo que tiene. El dolor te hace valorar lo que no le tomaste la atención en su momento. Y cuando ya no lo tienes, lo extrañas o lo valoras. Entonces, la evolución, como dice el hermano Crispín, es personal. Es cierto, pero todo te enseña, todo en este mundo. Lo único que tenemos que tomar con limpieza, amor y humildad y sabiduría es el discernimiento, es la inspiración. Cada mortal, cada humano tiene un cierto despertar, que en realidad debería ser la verdadera palabra, no evolución. Despertar, porque empezamos a despertar, empezamos a ver y empezamos a trabajar nuestro propio hemisferio que no trabajamos del cerebro.
porque trabajamos simplemente, como usted lo dice, hermano Oscar, trabajamos el hemisferio terrenal, pero no el espiritual. Entonces, cuando se empieza a trabajar ese hemisferio, se empiezan a ver grandes manifestaciones, grandes dádivas, grandes comunicaciones, porque Dios nos habla a través de todo lo que Él nos ha manifestado, nos enseña y nos comunica. Más, como se los vuelvo a repetir, es importante el significado del libro, de la piedra, del río, es que algún día tendremos que dejarlo y algún día tendrá que desprender nuestra alma y elevar. Ese es el verdadero significado que tenemos que entender, que todo por el medio que aprendemos o nos enseñamos en tierra, lo debemos de dejar algún día. Y debemos de enseñarnos a ver lo que en realidad nos dejó nuestro Padre y lo que en realidad nos señala para poderlo ejercer en verdad. Eso es lo que primero deberíamos entender. Aquello que nos dejó, simplemente lo que yo relacionaba ahorita con el templo. Él no dejó templos, mas sin embargo existen los templos. Pero vuelvo a lo mismo, Dios es tan piadoso y tan bondadoso que aquel que lo busca, lo encuentra. Entonces, el primer despertar que deberíamos tener es ver a Dios universal y no de un culto ni una religión. Ni yo mi verdad, ni nadie su verdad. El Dios es universal y es de todos, hermano. Eso es lo que les comparto, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, así es. Si alguien más quiere tomar el micrófono, por favor. Sí, lo que a mí me sorprende de León es que no ha leído los libros de vida verdadera, Oscar. O sea, yo me quedo así, igual cuando dice Pacheco. O sea, yo con estas personas yo me digo, o sea, ¿cómo, no? Eso para mí se llama inspiración sin leer luego los libros. Gracias. Sí, así es, Crispin. Adelante, hermano Jorge Pacheco. Sí, bueno, nada más para hacer pues un resumen de ello. Los libros editados de vida verdadera, todo lo que es este compendio de libros de la explicación del mundo espiritual de luz, María, la ternura divina, y lo que es Elías, el precursor, y vida verdadera, pues fueron entregados a nuestra nación precisamente para prepararnos, para tener conocimiento de lo que ahí se entrega como mensaje divino y que forma parte del inicio, o sea, es la preparación, nada más, únicamente la preparación de estar, de comprender la doctrina, de estar dentro de toda esa información que está, que es bastante, que la podamos comprender, para que posteriormente podamos llegar a ese estado de inspiración. Porque, como podemos decir que yo esté ahorita hablando y esté siendo inspirado y esté diciendo explicaciones o significados errados de la doctrina. Ciertamente para eso son los libros, para que nosotros estemos alimentando nuestra conciencia mente espiritual. Bueno, ahorita primero la material, porque pues no tenemos esta conexión todavía plena de la conciencia mente espiritual al cerebro humano, pues por lo menos tenerlo en el cerebro humano para poderlo pasar a la conciencia mente espiritual. Y de ahí, entonces sí, cualquier tipo de mensaje que nos llegue como inspiración tiene que pasar por ese tamiz, de esa razón, para poder decir si estamos realmente recibiendo información que está dentro de la doctrina o nos están queriendo confundir, o son espíritus viciosos que están dentro de un sistema religioso y que nos están induciendo a lo mismo que siempre ha estado existiendo en el planeta Tierra. Y todo eso que les explico, pues lo dice nuestro Padre en las cátedras. Para eso nos entrega el mensaje, para que lo estudiemos, para que lo comprendamos y no seamos presa de aquellos o que nosotros mismos nos confundamos dentro de nuestra errónea interpretación de la doctrina. Por eso es fundamental estudiarlo y ver dónde están esos errores de esos libros también, porque también los hay, debido a que son escritos por seres humanos. Así como tampoco deben de existir los templos, pues así también no debían de existir errores en esos libros,
pero es entendible, comprensible, es el proceder humano, es voluntad y el libre albedrío de los propios espíritus, hijos de Dios. Por lo cual, pues no hay ninguna confusión con relación a ellos, se entiende, se comprende. Entonces, pues el que no analiza los libros y no llega a su esencia y no se limpia en su interno para poder recibir, pues difícilmente lo va a hacer con inspiración, sino va a estar siendo presa o sometido por otros entes espirituales que ni son de luz y que solo están tergiversando lo que el Padre ha entregado en su doctrina. Por ello es que, sin que se oiga mal, pues hablo con propiedad, porque he estado estudiando ya durante mucho tiempo en el grupo de Acapulco y hemos estudiado cátedras inéditas y hemos encontrado infinidad de errores que existen en los libros y que eso, reitero, se entiende y se comprende. Hay que extraer la esencia y de ahí entonces sí, cuando querramos nosotros estar en un estado ya de más de limpieza mental y de que nuestras virtudes se vayan manifestando y ser cada vez más perfectos en nuestro actuar, pues va a venir la inspiración. Cedo el micrófono, adelante. Sí, muchas gracias, hermano Jorge. Sí, muy... es el detalle, pues, de los libros, incluso de las cátedras que todavía se reciben los domingos. Creo yo que el primer punto es que tenemos que estar conscientes siempre, analizar, estudiar, porque muchas veces pasa que o leemos y no analizamos, o en las cátedras se escucha y no se aprende ni se analiza tampoco. Y entonces suele pasar, principalmente en las cátedras llamadas cátedras de los domingos, que se entrega un mensaje un día y después un mensaje contrario al otro. O un pedestal dice una cosa y otro pedestal dice otra cosa contraria. Entonces hay que analizar, ese es el principal punto, ¿no? Trabajar nosotros intelectualmente para ir filtrando, para ir seleccionando qué sí proviene del Padre y qué no. Si nosotros no hacemos ese ejercicio, pues en realidad no estamos abonando nada a nuestra espiritualidad, a nuestro conocimiento. Por un lado tenemos que trabajar nuestros actos, nuestros pensamientos, pero por el otro también tenemos que analizar, tenemos que meditar, tenemos que aprender, estudiar. Entonces, el estudio es uno de los puntos que muchas veces tampoco no se realiza, ¿verdad? Entonces, importantísimo estudiar. Hoy por hoy tenemos la facilidad de que en Internet existe mucha información y que no nos detengamos por ese punto, porque creo yo que el Padre nos ha brindado esa oportunidad en estos tiempos, a diferencia de otros. Antes, para conseguir una Biblia, pues tenías que tener como que un conocido en la iglesia, y eso de forma pues por abajo del agua es que pudieras conseguirla, ¿no? Actualmente incluso ya los sacerdotes tienen el permiso de leerla. Hace poco tiempo ni siquiera se podía leer la Biblia, incluso siendo sacerdote no se podía. Entonces, imagínense qué tan diferente es el tiempo en el que vivimos, en el cual tenemos acceso a toda esta información, tenemos acceso a la lectura, tenemos acceso a los libros, y el hecho de que no estudiemos, que no analicemos, que no pongamos en la balanza cada una de las palabras que recibimos, pues es muy grave, porque en el momento que nosotros decimos tengo fe en que esto es de Dios, si nada más así lo damos por hecho que esa palabra es de Dios, pues no vamos a recibir nada bueno. ¿Por qué? Porque no estamos analizando, no lo estamos apreciando. Si verdaderamente tenemos la fe de que es una palabra de Dios, tenemos que atesorarla, tenemos que sembrarla dentro de nuestro corazón y vivir conforme a lo que se nos ha dictado. ¿Por qué? Porque tenemos la fe.
Si tenemos la fe es porque verdaderamente la estamos sembrando en nuestro corazón y estamos llevando nuestra vida con respecto a esa palabra. Si en nuestros actos nos damos cuenta que eso que escuchamos no nos está funcionando para tener mayor espiritualidad, pues allí algo anda mal. Lo mismo pasa con los libros. Si yo estudio, no lo pongo en práctica, no lo siembro en mi corazón, pues de nada me sirve. Y también si lo practico y veo que no me está llevando a desarrollar mi espiritualidad, pues entonces algo está mal ahí en eso escrito, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a ser más analíticos, a meditar la palabra del Padre, porque es algo que no hemos hecho en general. Si alguien quiere tomar el micrófono, adelante, por favor. También si nos pueden ir proponiendo un tema para dentro de 8 días, se escuchan propuestas. Buenos días, no se escuche. Sí, José Luis, adelante. No sé. Yo estoy desarrollando el tema de los pensamientos de la mente, porque me queda muy claro lo que dices, y es cierto, de que todo lo que recibimos es válido. Entonces nos confundimos. El que ha entendido bien la doctrina la puede explicar claramente y puede analizar claramente, pero no la hacemos. Creemos que lo que nos llega son mensajes divinos y nos llega mucha información. Estaba yo haciendo el tema sobre el pensamiento de las 10, me envié algo por correo, pero sí hay que analizar, porque leyendo anoche precisamente sobre el mundo espiritual de luz, él nos dice que no sabemos orar adecuadamente y recibimos muchas influencias de luz que son de espíritus bajos, y eso obviamente pues confunde a un espíritu que no está cabalmente ilustrado. Ahí están las manifestaciones que se están dando ahorita. Es evidente en dos recintos de rutina ahorita que trabajaron muchos años. Están, por un lado, la guía que yo conozco es una mujer, ya se dio cuenta y oye, no se está dando la enseñanza por parte del Padre. Se han manifestado seres que incluso pues se agreden, y es evidente que no son de luz. Por otro lado, aquí en el Estado de México, otro hermano que tenemos trabajando tiempo con él es el Pedro Simón, y obviamente también quiere salir de ese entramado tan siniestro que son los seres que envían mensajes incorrectos. Entonces yo quisiera que, no sé, a lo mejor hoy no se puede, pero posteriormente a analizar el problema del pensamiento, porque nosotros somos lo que pensamos, y si pensamos equivocadamente, nuestra vida se refleja, está manifestándose nuestro desorden mental en la vida y nos provoca sufrimiento y confusión. Eso es lo que iba a comentar. Es un tema muy delicado que hay que analizar con mucha paciencia, pero pues eso es muy importante lo que acabas de decir, Oscar. No todos los mensajes que nos llegan son de luz. Precisamente hace unos días estaba yo platicando con Margarita Tenorio y me decía eso, que leyendo las enseñanzas quedaba totalmente convencida de que a veces nosotros los espiritualistas estamos dándole paso a manifestaciones que no son de luz por falta de preparación espiritual. Empezando porque no sabemos orar. Es bien importante poner la atención y la preparación, tenerla adecuada para tener contacto con Dios. Si no, pues nos estamos extraviando. Es lo que puedo comentar. Gracias, José. Sí, es una buena propuesta el tema de los pensamientos. Ok. Sí, digo, ahorita depende de lo que nos digan los demás. Pero yo creo que sí. Adelante, sí. Crispín. Sí, estoy de acuerdo con José Luis. O sí que Oscar, has leído los libros. La mayoría hemos leído los libros. Simplemente que ya es la época de la comunicación de espíritu a espíritu con nuestro Padre, analizando su
sus libros y todos los primeros y segundo y tercer testamento, y tiene que salir la inspiración, lo que decía Pacheco, pero luego a veces no quiero hablar de más, nomás estoy escuchando. Gracias, tienen razón. Sí, Crispin. Sí, es un... Mira, de todos modos, lo que nos comenta José Luis son como dos etapas, ¿verdad? La que nos comenta José Luis una y la de Crispin con la comunicación de espíritu y espíritu es otra. Y ambas tenemos que dominarlas. Obviamente, lo ideal es no saltarnos los pasos. Habrá hermanos que ya tengan el desarrollo de una sin pasar por otra, pero lo ideal es dominar todo lo que el Padre nos ha entregado. Pero bueno, más adelante platicamos sobre ese tema. Adelante, si alguien quiere proponernos un tema diferente o si apoya el mismo, que nos comente para tratar dentro de 8 días el tema del pensamiento. Ok, si no también dudas, comentarios sobre lo que se vio el día de hoy, la evolución, la encarnación. Hay muchas cosas que todavía pudiéramos platicar sobre la encarnación y la reencarnación. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que estos temas van a la esencia, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes cuando yo buscaba algún tema, dentro de mí yo buscaba encontrar datos interesantes, ¿no? Datos que me llamaran la atención. Y ya después cuando leía entraba como una cierta desilusión, porque decía, no, pues es que en realidad sí es muy importante, muy bello lo que acabo de encontrar, pero todo lo que yo tenía en mi mente en relación del tema no se tocó. ¿Y por qué no se tocan todos esos detalles fascinantes? Pues porque esa es la naturaleza de la doctrina del Padre. No está hecha para fascinarnos como muchas veces nosotros materialmente entregamos a nuestros hermanos. La fascinación no es algo por lo cual el Padre nos quiere dentro de la doctrina. Nos está entregando conocimiento esencial, conocimiento que nos va a servir para desarrollarnos espiritualmente. En este caso, la encarnación y la evolución tienen muchos matices fascinantes que pudieran muchos hermanos compartirnos, pero que no nos sirven de nada para desarrollar nuestra espiritualidad. Entonces los temas que se van tocando van enfocados a que aprendamos la parte esencial. La esencia de la doctrina es la que nos va a permitir desarrollar la espiritualidad. Y todo lo demás, todo lo fascinante, lo impresionante, los datos generales, incluso hay hermanos, por ejemplo, me acuerdo de un hermano que nos decía, el cuerpo muere en tal tiempo y a los tantos días se reencarna. Y dices, bueno, ¿es importante saber a los cuántos días vamos a reencarnar? Pues no tiene nada de importante, no tiene nada de relevante. Y decía el hermano, no, sí, se nos entregó en la cátedra ese dato. Bueno, sí, pero esa esencia nos va a servir para nosotros comprender algo que nos ayude a desarrollar la espiritualidad. Pues no, ¿verdad? Y como ese dato hay muchísimos más que pudiéramos platicar y comentar, pero no es el caso, no tiene sentido, porque lo importante de todos estos temas son la esencia. La esencia principal de la encarnación, pues es saber que es una ley que nos va a ayudar a evolucionar. Y como nos comentaba nuestra hermana Sobeida, por un lado tenemos que estar conscientes de aprovechar las oportunidades, de no hacernos de más restitución, y por el otro lado de no sentirnos amenazados, porque el Padre a todos nos va a salvar, a todos nos va a dar las oportunidades necesarias para llegar al fin último, que es encontrarnos con Él en ese palacio de amor, ¿verdad? En ese templo blanco. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros.
Nuevamente comentarles si existe alguna otra participación, adelante por favor. Ahora sí que entre más se participe, mayor es la experiencia que podemos ir tomando en este desarrollo, no solamente de los dones, sino también en la parte material, ¿verdad? Para expresarnos, para hablar sobre temas espirituales. Pues muchas gracias, nos vemos entonces hasta el próximo domingo, y pues por cualquier cosa estamos en el chat de WhatsApp o en el grupo de Facebook que vamos publicando ahí la grabación del día de hoy. Cierro la grabación y excelente domingo para todos. Gracias, excelente fin de semana.